también expresar mi agradecimiento quiero al público asistente y a los organizadores. Y ciertamente resaltar que Elena es una organizadora excelente. Este acto se lo debemos a ella y además a principios de este año pues organizó un debate en el Colegio de Abogados de Madrid precisamente con las elecciones anteriores. Ahora estamos siempre de elecciones y bueno, fue un auténtico éxito. Así que aquí estamos. ¿De qué vas a hablar? Está muy actualizado con las declaraciones del presidente. Exacto. Pero aquí la originalidad no está en hablar sobre un asunto que sale sobre la mesa continuamente, sino en hacerlo desde el punto de vista del cine. ¿Y han pensado ustedes que al cine se lo llama el séptimo arte? A mí me gustaría que retomáramos una idea que se la debemos a un gran compositor, a Wagner. Él buscaba la obra de arte total. ¿Qué es eso? A nosotros nos puede gustar el arte, pero cada uno tendremos nuestras preferencias. A uno le gusta la pintura, a otro la música, las artes plásticas, etc. Imaginemos una obra de arte que englobara a todas las artes. Wagner pensaba en la ópera, porque tiene música, tiene texto, tiene interpretación de los actores, pero donde yo creo que sinceramente se ha cumplido la aspiración de Wagner es con el cine. El cine es teatro, el cine es literatura, el cine es pintura, el cine es fotografía, el cine recoge las artes plásticas. Yo creo que es el producto más acabado de nuestra época desde el punto de vista artístico. ¿Y qué tiene esto que ver con el derecho? Yo me siento muy orgulloso de ser jurista, porque creo que debemos todos reivindicar que el derecho sea una ciencia. ¿No se oye? Y como ciencia, es posiblemente una de las ciencias más completas que podamos imaginar, porque cualquier aspecto de la realidad puede ser abordado por el derecho. Piensen ustedes en la psicología, por ejemplo. En los tribunales se intenta averiguar qué es lo que ocurre en el interior de la psique, por ejemplo, para ver si ha habido un vicio de consentimiento en un contrato. Se trata la psicología del testimonio para saber si alguien que está declarando en un juicio dice la verdad, no dice la verdad. Imaginen ustedes cualquier aspecto de la realidad, por exótico que les parezca, siempre podrá entrar el derecho. Por ejemplo, la materia de la energía nuclear es absolutamente fundamental, la existencia de unos protocolos, de unas normas que garanticen la seguridad de las instalaciones nucleares. Piensen ustedes incluso en la carrera espacial. Con el tiempo, si se colonizan otros cuerpos celestes, pues habrá que determinar qué países son los que ejercen la soberanía, cómo se explotan los recursos, etc. El derecho internacional que todos conocemos. Por eso el jurista, ya sea abogado, ya sea juez, es una persona que tiene una mente muy flexible y debe tener la capacidad para analizar la realidad y para estar siempre dispuesto a innovar y a no asustarse ante nada nuevo. Cuando nosotros tenemos este binomio de cine y de derecho, nos encontramos con dos disciplinas humanas tremendamente versátiles. Y creo que esa combinación da como una especie de explosión alquímica que es muy interesante. Hablaba Elena de las declaraciones del presidente del gobierno. ¿De quién dependen los fiscales? ¿A quién obedecen los fiscales? Como decía Rosa, pues parece que nuestra cultura, ya no en el ámbito del cine, sino en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en muy buena medida viene marcada por el cine americano y por la forma de ser americana. Y el concepto que el ciudadano español medio tiene sobre nuestros tribunales, sobre el proceso penal, está muy influido por las películas. Por eso es muy interesante que tomemos el modelo americano y lo comparemos con el nuestro. Y la película que escogí para este capítulo, el capítulo que me tocaba desarrollar, es La noche cae sobre Manhattan, que bueno, es una película de Sidney Lumet, que es un director muy interesante, porque tuvo una película que se ya anticipaba las redes sociales. Es verdaderamente alguien que tiene una visión, yo diría que cuasi profética, y nos radiografía las tripas del sistema americano. Mire, yo les he estado hablando ahora mismo de arte, de filosofía, pero donde verdaderamente se ve la importancia de estas ideas es cuando se ponen en la práctica en un caso difícil. Como decía el filósofo del derecho Ronald Dworkin, un caso difícil es aquel en el cual aparentemente no hay solución. Y cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, parece que esté mal o bien. Y en la película esta, además de desarrollar muchos aspectos interesantísimos, plantea el supuesto que es propio de la tragedia griega. ¿Qué ocurre
si un investigador, un fiscal, para descubrir el delito, para luchar contra la corrupción en concreto, tiene que acusar, tiene que procesar a su propio padre. Tiene una estructura completamente clásica. Podemos pensar en Antígona, en Edipo Rey, cuando los personajes se ven arrastrados por las fuerzas del destino y se colocan en una situación inescapable. ¿Cómo se resuelve ese problema? Lo que hago en el capítulo es enfocarlo desde el punto de vista del derecho americano y contrastarlo con nuestro derecho procesal español y ver cuáles son los mecanismos que se tienen para resolver los problemas. Y llegados a este punto, a mí me gustaría que nos quedáramos con una conclusión. Los problemas sociales no se resuelven confiando en la bondad de las personas. Si yo voy a un médico, no quiero que me cure porque ese médico tenga un momento de inspiración, sino porque sea un profesional competente que haya demostrado sus conocimientos mediante una formación académica y con una experiencia contrastada. Y para ello tiene que haber un sistema normativo que regule la formación de los médicos. Era lo que les decía antes. El derecho es omnicomprensivo y abarca todos los sectores de la sociedad. Y el derecho es un instrumento sistémico que permite regular los problemas y encontrar soluciones racionales. Yo, por supuesto, no les voy a reventar la película ni el capítulo. Pero debemos formularnos una pregunta en este momento. Se habla de que nuestra ley de enjuiciamiento criminal es una ley decimonónica, que tiene ya, pues, va casi para un siglo y medio y que hay que cambiarla. Y sobre la mesa, pues, se han puesto propuestas, borradores, textos para su sustitución por lo que llaman ahora un código procesal penal. Yo les pregunto, ustedes que son operadores jurídicos, la palabra operadores me parece un poco cursi, yo diría más bien expertos o profesionales, pero bueno, que trabajan en el derecho. ¿Creen ustedes que estas propuestas que se ponen sobre la mesa son mejores o son peores que nuestra denostada ley decimonónica? ¿Creen ustedes que deben investigar los jueces o que han de hacerlo los fiscales? Yo no les voy a dar una respuesta concreta. Yo lo que quiero es que nos embarquemos de este espíritu científico que nos permite encontrar soluciones generales más allá de las anécdotas de un caso particular. Y la clave no está en ver quién investiga, sino cómo se investiga. Y escuchen, la investigación criminal en cualquier país, si no queremos que sea una farsa, debe reunir tres características: ser imparcial, independiente e inamovible. Y todo lo demás son cuentos. Como decía Rosa, los jueces somos cuentistas, pero en realidad los jueces no hacemos nada más que interpretar la partitura que antes han escrito los políticos. Y si los políticos son unos farsantes, unos mercaderes de feria que nos venden una mercancía averiada, el resultado será una auténtica cacofonía. ¿Cómo podemos evaluar nosotros la bondad o la maldad de un sistema procesal? Les voy a dar una regla de oro y por favor no lo olviden nunca, porque en el debate que se avecina oirán muchos tecnicismos, mucha palabrería, mucha verborrea, pero es como una gigantesca cortina de humo que no deja ver lo que está en el núcleo, en el fondo. Miren, un sistema de investigación criminal que nos acerque a la influencia política es un sistema malo, o por lo menos tiene elementos rechazables. El sistema será mejor en la medida en la que nos preserve mayor distancia y separación de la política. Y por favor, apelo a su inteligencia de científicos como intelectuales juristas. Tanto lo que nos han propuesto el PSOE en su momento como el PP posteriormente es una gigantesca construcción llena de ornamentos y de decoración, pero en el fondo esconde una mayor politización de la investigación criminal. Y eso es, como decía antes, mercancía averiada. Yo diría más, es mercancía fea, monstruosa, deforme, que daña a la vista. Y termino con esta reflexión. Las artes. Habíamos dicho que el cine es el séptimo arte. ¿El derecho es un arte o no es un arte?
¿Han pensado ustedes alguna vez por qué se habla de bellas artes, de academias de bellas artes? Parece una redundancia porque el arte, supuestamente, trata de la experiencia estética y de la belleza. Tenemos que remontarnos a la etimología de la palabra, al étimo latino ars. En la lengua de los romanos, la palabra arte, ars, artis, recogía un concepto que en realidad es de origen griego, que más que una experiencia estética, era una técnica. Arte era la capacidad de hacer algo bien. Y había artes bellas, las que se dedicaban al mundo de la poesía, al mundo de la música, etc. Y artes técnicas, que eran las que desempeñaban los expertos. Hoy día nos hemos quedado solamente con la percepción estética. Pero piensen que para la filosofía antigua, para la mentalidad de los hombres grecorromanos, todo lo que estaba bien hecho era bello. Esta mentalidad también la recogían los medievales. Decía Humberto Eco que para un hombre de la Edad Media un martillo de cristal sería feo porque no desempeña su función. El arte nos da la guía de la belleza por algo que está bien hecho. Estas normas procesales que traslucen el inconsciente de una clase política dominadora, como expresó el señor presidente en su lapsus linguae, son leyes feas, deformes, monstruosas, que dañan a la vista, no son arte, porque no cumplen el propósito para el que están pensadas. La investigación criminal tiene que castigar el delito descubriendo la verdad y de la forma más objetiva posible. Si lo que pretendemos es enmascarar un control político, no es arte, no es ciencia, es simplemente fealdad. Muchísimas gracias.